Padre bendito, gracias Señor por permitirnos estar en tu casa en esta mañana. Padre, necesitamos de ti, necesitamos de tu asistencia, de tu ayuda, de tu apoyo. Señor, que tu Santo Espíritu nos hable y me use simplemente para transmitir tu palabra y que esta palabra, Señor, nos anime a estar siempre firmes y constantes, creciendo, Señor, y sirviendo en tu obra, sabiendo que nuestro trabajo delante de ti no es en vano. Padre, bendícenos como solo tú sabes hacerlo y ayúdanos, Señor, como también solamente tú sabes hacerlo, para nuestro bien y para el engrandecimiento de tu obra. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25, va a ser en sí el texto base para la meditación de esta mañana. Ya se le dio lectura, ustedes recuerdan, hermano Luis leyó desde el versículo 19 hasta el verso 25. El escritor de la carta a los Hebreos, empezando prácticamente desde antes del capítulo 10 incluso, está hablando de los sacrificios que se ofrecían conforme a la ley. Y en el versículo 19, el escritor expone la posición de Cristo que se ofreció por nuestros pecados, que fue el sacrificio perfecto y que además de eso, Él es el sacerdote perfecto delante de Dios. Él nos representa delante de la presencia del Padre y Él ha ganado el privilegio para nosotros de poder llegar a la presencia misma de Dios como lo dice Hebreos, al lugar santísimo. Ya no hay ningún estorbo, no hay ninguna barrera porque Cristo destruyó esa barrera. En base a ese sacrificio de Cristo, todos nosotros venimos a ser miembros de la iglesia de Dios. Toda aquella persona que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados y en fe se ha acercado al Señor, esa persona viene a ser sellada por el Espíritu Santo y puesta dentro de la familia de Dios. En estos días de Navidad publiqué algo por ahí, yo siempre publico cosas raras, pero publiqué en Navidad que deseaba que todos mis amigos o los que leyeran eso pudieran tener en verdad el privilegio de conocer al Señor y ser llamados hijos de Dios. Y alguien a quien conozco me dice, todos somos hijos de Dios. Lamentablemente todos venimos a ser hijos de Dios gracias al sacrificio de Cristo y lamentablemente no somos hijos de Dios por naturaleza. Dije la palabra lamentablemente antes de cuando debía decirlo. Venimos a ser hijos de Dios cuando en arrepentimiento y fe nos acercamos a Dios y Dios hace esa obra de regeneración en nosotros y nos da una vida nueva, pone su Espíritu Santo en nosotros, la cual nos sella y nos marca como una propiedad de Dios y hasta ese momento, dice el apóstol Pablo, venimos a ser adoptados hijos de Dios, es decir, somos hijos de Dios por adopción y esto es venir a formar parte de la iglesia que normalmente llamamos la iglesia universal, que se compone de todos aquellos que han creído en el Señor, independientemente del lugar donde vivan, que sea una fe genuina y que en realidad, digámoslo en esa forma, una iglesia que practique y viva la sana doctrina. Pero aparte de eso también tenemos la idea de una iglesia local. Nosotros, Iglesia El Buen Pastor, somos una iglesia local. Tenemos nuestra propia membresía, estamos registrados acá y somos considerados una iglesia local que tiene su propio gobierno, su propia forma de hacer las cosas y eso nos identifica. Aunque hay otras iglesias bautistas en la zona, ellos son otra iglesia local. ¿Sí? ¿Forman parte de la iglesia universal? Claro que sí, pero ellos son otra iglesia local. Y nuestra membresía está acá y nosotros no podemos, por mucho que querramos, por mucho que nos duela, por mucho de lo que querramos sentir, no podemos llegar a otra iglesia, aunque sea bautista, de aquí de la zona, a decirles, miren, las cosas las tienen que hacer así, 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 así. ¿Por qué? Porque nosotros no somos parte de esa otra iglesia local. Como tampoco ellos pueden venir acá a tratar de corregir algunas cosas de nuestra práctica, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tampoco forman parte de nuestra iglesia local.
No estoy diciendo que no sostengamos la misma doctrina, no estoy diciendo que cuando la iglesia se descarría, pues lógicamente hay otras iglesias que nos van a apoyar, pero yo no puedo como miembro de la iglesia, el buen pastor, llegar a otra iglesia de la zona y decirle, miren esto y esto tienen que hacer, quiero hablar con el pastor y quiero que arreglemos estas cosas. ¿Por qué? Porque yo no soy miembro de esa iglesia local, aun cuando sea miembro de la iglesia del Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a hablar? El pasaje de Hebreos 10, 23 al 25 habla. Quizá el 23 un poco más general, si quisiéramos decirlo, pero los versos 24 y 25 están hablando directamente a la iglesia local. Están hablando directamente a una iglesia establecida en un lugar definido. Y es el punto que quiero aclarar porque vamos a estar viendo ahorita parte de esos aspectos. Así que, sí, ok. Entonces, Hebreos 10, 23 al 25, les vamos a dar lectura nuevamente. Hebreos 10, 23 al 25, dice, mantengamos firmes sin fluctuar, sin que esté moviéndose, estemos firmes. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, ¿a qué cosa? A amor y a las buenas obras. Verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Verso 23, acerquémonos con corazón sincero en 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El escritor empieza diciéndonos en el pasaje que yo he escogido que nosotros tenemos que mantenernos firmes, es decir, confiar plenamente, estar convencidos y no movernos tan fácilmente de la fe que profesamos. De hecho, la Biblia nos dice que tenemos el privilegio de gloriarnos en esta esperanza, porque esta esperanza no depende de lo que yo soy, de lo que yo haga, de lo que yo piense, sino que depende de la bendita gracia y misericordia de Dios que ha obrado ese cambio en la vida de cada uno de aquellos que hemos profesado creer en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos 5, versículos 1 y 2 nos dicen, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La idea del versículo es, hermanos, de que nosotros ya estamos justificados delante de Dios al ejercer fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y esto nos permite con libertad entrar a la presencia de Dios y gloriarnos en esa esperanza de que un día también juntamente con Cristo seremos glorificados delante de la presencia del Padre. No es algo simple a lo que Dios nos ha llamado, no es algo sencillo, es algo glorioso, y dice, manténganse firmes, miren todo lo que el Señor ha hecho y lo ha hecho a la perfección. Cristo en la cruz del Calvario tuvo la libertad de decir, consumado es, todo está listo, ya no hay nada más que hacer, yo he logrado todo, y dice, gloríense en esa esperanza, estén firmes en eso. Colosenses 1, 24 al 27 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, dice Pablo, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio, no ministerio, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Y cuál es ese misterio? A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria, hermanos, no depende de nosotros. La esperanza de gloria no depende de todas las cosas que yo pueda venir a hablarles a ustedes acá. Yo por eso no estoy ganándome la gloria.
La esperanza de gloria depende únicamente de Cristo. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene esta esperanza. Porque la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra. Así es que, hermanos, debemos de estar contentos y aprender a gloriarnos, a disfrutar esta bendición que Dios nos ha dado y permanecer firmes en esto, porque sabemos que el que prometió esto es firme, es fiel, no falla, Él siempre cumple. Él no deja las cosas a medias. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No la dejará a medias, sino que será una obra completa, una obra que prosperará. Por eso el apóstol Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermanos, es una esperanza viva, no es una esperanza muerta, no es una esperanza que nosotros digamos, tal vez llegue a suceder. Es posible que pase. Si estas condiciones se cumplen, tal vez sí eso sea una realidad. No, la Biblia dice que esta es una esperanza viva, es una esperanza que nos hace estar seguros. Es una esperanza, dice en otro lugar las Escrituras, que no avergüenza. Por esta esperanza viva, la que nos hizo renacer, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que pone esa esperanza en nuestros corazones. Y esto es lo que la Biblia nos anima, nos llama a permanecer firmes en esta esperanza. Ahora bien, si nosotros vamos a permanecer firmes y vamos a aplicar los versículos 24 al 25, donde dice que debemos animarnos mutuamente, ese hecho, hermanos, de animarnos mutuamente solo es posible dentro del contexto de la membresía de una iglesia local. Déjeme decirlo de nuevo. Si usted va a animar a otro hermano en la iglesia, por fuerza usted tiene que ser miembro de esa iglesia local. ¿Por qué? Porque usted no me va a animar a mí cuando no se congrega junto conmigo y no conoce mis necesidades y mis problemas. Usted no va a tener la libertad de encontrar las palabras adecuadas para exhortarme a mí, para animarme a mí, para hablarme a mí, si no sabe cómo estoy viviendo yo. ¿Sí me doy a entender? Es necesario convivir, es necesario estar juntos para saber, si quieren decirlo, no sé si es un dicho que acá se use, si quieren decirlo en buen salvadoreño, de qué pata cojeamos, ¿verdad? Para saber cómo estamos, hermanos. Yo no puedo llegar a ninguno de ustedes a darle una palabra de consuelo de algo que usted no está pasando. No va a ser efectivo. Y por eso es que cuando hablamos de animarnos mutuamente, tenemos que tener en nuestra mente la idea de que nos congregamos juntos, que somos parte de esta iglesia. Se siente muy fuerte a veces, hay un pensamiento que traigo aquí que yo lo siento fuerte, ¿verdad? Y tenemos esta situación, yo lo viví en carne propia, y lo digo, no voy a contar la experiencia, pero lo viví en carne propia, el hecho de cuando una persona asiste a la iglesia y nunca quiere hacerse miembro de la iglesia. Nunca quiere registrar su membresía en la iglesia. Quiere estar allí y está bien, magnífico. Y quiere estar y va a venir, va a escuchar la palabra, va a venir, va a ser alimentada con la palabra, pero nunca puede esperar que haya un cuidado más personal con ella o con él. ¿Por qué? Porque en realidad no es parte de la iglesia local. El pastor, los pastores, los líderes tienen la responsabilidad de velar por el rebaño que Dios ha puesto bajo su cuidado. Pero si usted no es miembro de la iglesia local, usted no es parte del rebaño que esos pastores tienen que cuidar. Y este doctor James Adams dice, las personas que no son miembros de una iglesia local, de una iglesia, deberían ser tratadas como no creyentes. Se oye feo, ¿no?
Él dice, las personas que no son miembros de una iglesia deberían ser tratados como no creyentes, porque ellos mismos se están tratando como no creyentes. Si yo soy cristiano, si yo formo parte de la iglesia del Señor, yo voy a querer gozar de comunión con mis hermanos. Yo voy a querer estar registrado en una iglesia local. Yo voy a querer crecer en el Señor. Yo voy a querer que me apoyen, que me ayuden. Y para eso yo necesito estar con ustedes en la misma sintonía que ustedes, porque si no, en un momento dado, incluso si yo llego a fallar, que fallamos todos los días, si yo llego a fallar y el pastor tiene que acercarse a mí para corregirme, el pastor no va a sentir la libertad de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque aunque yo venga acá y no soy miembro de la iglesia, él no me puede corregir. Yo le estoy diciendo, no estoy sometido a su autoridad. Yo estoy aquí y a mí no me pueden decir nada. Miren, a mí no me puedes comulgar de la iglesia. ¿Por qué? Porque no soy parte de la iglesia. A mí no me puedes sancionar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no soy parte de la iglesia. Podrá hablar conmigo, podrá hacer cualquier cosa, pero no puede exhortarme como miembro de la iglesia. Por tanto, yo tampoco puedo demandarle una atención especial hacia mí, porque no soy miembro de la iglesia. No estoy diciendo que si viene alguien lo hagamos a un lado. No estoy diciendo eso, mis hermanos. No se me vaya a malinterpretar. Pero estoy diciendo que no estamos en la posición de demandar una atención más especial. Claro, la atención tiene que existir. Claro, yo tengo que saludarlo. Claro, yo tengo que presentarle la palabra. Yo tengo que instruirlo en la palabra. Si esa persona escucha, si esa persona oye, todo eso es muy bueno. Pero no tiene la libertad de llegar y acercarse y exigir algunas cosas. No lo he visto aquí, aunque a veces he sido tentado a hacerlo yo. No lo he visto acá, pero he visto iglesias donde hay personas que asisten a la iglesia y están llegaron 1 mes, 2 meses, 3 meses y nunca se han acercado a decir o nunca se acercaron a decir, miren, yo quiero ser parte de la iglesia, pero en un momento dado llegan y le dicen, mire que los himnos que están cantando no me gustan. Es que la predicación está un poco rara y mire que no se van a reír, que el pastor mucho grita, que el otro muy callado, muy tranquilo, y a mí no me gustan esas predicaciones. Lo sentimos mucho. La Biblia dice que si usted no es miembro de una iglesia local, de personas que están reunidas juntos y se conocen entre sí, usted no puede estar opinando sobre ese tipo de cuestiones. Si ahora me apedrean al salir no hay problema, ¿verdad? Estoy acostumbrado. Pero la verdad es, hermanos, que no podemos pensar en actuar como miembros de una iglesia cuando no lo somos. Y este autor, yo sé que se siente fuerte y dice, miren, el que no quiere hacerse miembro de una iglesia local, no quiere tener su membresía registrada, lo más seguro es que no es creyente, es lo que él está diciendo. Debe ser tratado como no creyente. Y yo he conocido a alguien, y me guardo nombres, que asistió a la iglesia por 10 años y nunca quiso hacerse miembro de la iglesia. Lógicamente, ahorita ya no está en la iglesia, ni quiere saber nada de la iglesia. O sea, la experiencia de este hombre creo que nos dice mucho. Entonces, pero esto de la membresía de la iglesia local como que es un invento nuevo, ¿no? Como que ahora nosotros queremos tener registro de todas las cosas. Y por eso es que estamos pensando en estas cosas. ¿Será que la iglesia primitiva no tuvo ese cuidado? ¿Será que ellos solamente se reunían y se reunían? ¿Verdad? Y el título del siguiente apartado es nómina de los miembros de la congregación, es decir, un registro de los miembros de la congregación. Y me llama la atención esto. En Hechos capítulo 1 y verso 15, dice que en aquellos días ya Cristo había resucitado. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran, dice, ¿como cuántos? Como 120 en número. ¿Cómo sabían que eran 120? O como 120. Bueno, los contaron, podemos decir. Sí, los contaron, es posible. Pero ¿saben que cuando habla de este pasaje empieza a citar nombres de personas? Es porque tenían un conocimiento de quiénes eran sus miembros, quiénes eran los miembros de la congregación. Hechos 2:41, yo creo que es un pasaje también conocido de todos nosotros, no me gusta traer pasajes tan difíciles. Así que los que recibieron su palabra después del sermón de Pedro fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia en sus inicios tuvo cuidado de saber quiénes eran los que se convertían.
¿sí? Ellos sabían con quiénes iban a tratar. De hecho, más adelante dice que los del pueblo lo reconocían incluso. Decían, miren, estos son los creyentes, dice, pero no se juntaban con ellos. Sin embargo, le tenían gran respeto. Les trataba muy bien, los consideraban grandes personas, pero no eran parte de ese grupo de la iglesia. Es más, hermanos, si queremos ser un poco más categóricos, cuando Pablo le escribe a Timoteo acerca de la ayuda a las viudas de la iglesia en la que Timoteo estaba, la iglesia de Éfeso, si mal no recuerdo, le dice, sea puesta en la lista de aquellas viudas que necesitaban ayudas, solo la viuda no menor de 60 años. Esto nos indica que si tenían una membresía registrada, una membresía conocida y sabían incluso, hermanos, las edades de las personas, es decir, dice, no, viudas menores de 60, no pongas en la lista. De hecho, él da algunas razones más adelante del por qué, pero no es el tema ahorita, ¿verdad? Había un cuidado por la iglesia local. Además de eso, se identificaba a los miembros de la iglesia local. Se sabía quiénes eran y es lo que he estado haciendo hincapié. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, dice, las iglesias de Asia os saludan. Las iglesias de una región específica, una iglesia local. Las iglesias de Asia os saludan. Miren que sigue diciendo, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Primero las iglesias generales en Asia y después otra iglesia específica. La iglesia que se reunía en la casa de Aquila y de Priscila. Colosenses capítulo 4 y versículo 15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea. Saludad a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Si vemos, hermanos, había una iglesia local en la cual los hermanos se reunían y por la cual eran responsables. Aparte de eso, se corregía a los miembros de la iglesia local. No voy a hablar de disciplina ahora, no, simplemente son citas para que veamos que sí hay una actividad especial y diferente dentro de la iglesia local que como se trata con la iglesia universal. Se corregía a los miembros de la iglesia local y este pasaje me llama mucho la atención. Ya me enredé, vamos a ver, estamos ahí. Se corregía a los miembros de la iglesia local. Y cuando Pablo le escribe a Tito, Tito había sido dejado en Creta, una isla que estaba en el mar Mediterráneo y que ahí había una iglesia, y Tito fue dejado allí. Y Pablo le dice a Tito, porque lo dejó allí, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Te dejé para que hiciera algo específico en esa iglesia específica. Él no iba a irse a otra iglesia de la Odisea o otra iglesia en Filipos o en Tesalónica. No, él iba a estar en Creta y en Creta, en esa iglesia local, él iba a tener que corregir lo que no andaba bien, tenía que establecer un gobierno adecuado y él le dice, así como yo te mandé. Y mira, hay razón, le dice, uno de sus propios profetas dijo, los cretenses, siempre mentirosos, aquí no hay de esos, malas bestias, ni lo mencionemos, glotones ociosos. Este testimonio, dice Pablo, es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hermano, si usted participa de una iglesia local, tiene responsabilidades que cumplir. No solo como miembro, porque generalmente cuando alguno se considera líder, piensa que solo los miembros tienen la responsabilidad de hacer las cosas. Pero la responsabilidad es de todos. Es triste cuando en la iglesia local algunos miembros se ocupan de las cosas y otros se desocupan de las cosas. Otros ni siquiera se desocupan, sino que tienen el título de que se ocupan, pero ni aparecen por ningún lado. Es triste a veces oír frases como cosas que estamos preguntando y que nos parecen raras y que se vieron hace un mes, que ya tienen 3 meses de estar en vigencia en la iglesia, pero no nos damos ni cuenta. Oh, me estoy saliendo del tema. No me estoy saliendo del tema. Responsabilidades dentro de la iglesia local. Hermanos, seamos consistentes y conscientes de lo que profesamos. Tal vez les parezca muy duro, a veces tengo mis malos momentos, pero es una actividad y una conciencia
necesarias. No podemos estar pensando que estamos trabajando en la obra del Señor siendo inconsistentes. Y cuando digo inconsistentes, hermanos, o deficientes, como usted quiera decir, no me refiero a una falta de capacidad, no estoy diciendo eso, porque cada uno delante de Dios ha recibido un don, una habilidad, algo por hacer. Y lo que yo no puedo hacer, yo no me voy a poner aquí a cantar y a dirigir al grupo de alabanza, porque entonces todos ustedes se van a ir, ¿verdad? Y yo no puedo hacer eso, pero puedo hacer otras cosas. Dentro del ámbito en el que Dios me quiere usar, allí voy a ser usado por el Señor siempre y cuando yo esté dispuesto a hacerlo, porque si no, hermanos, aunque yo tenga la habilidad y el Señor puede darme el privilegio de hacerlo, yo no lo voy a hacer de la manera correcta porque voy a ser negligente, y a eso me refiero, que aún teniendo la habilidad somos a veces negligentes y no tomamos responsabilidad de hacer las cosas. Regresemos al pasaje. Hebreos 10, verso 24. ¿Verdad? Donde ya nos está hablando de esta cuestión. Dice, verso 24, que nos animemos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Animémonos unos a otros. Esta exhortación, hermanos, se da desde tiempos antiguos. En las iglesias siempre se ha hablado del hecho de animarnos unos a otros. Y no es una opción. La Biblia no dice, mire, si usted quiere, anime a su hermano. Mire, si usted quiere y considera que usted si tiene ganas ahora de hacerlo, hágalo. Lastimosamente, la palabra aquí es una palabra autoritativa. Es una orden. Por lo cual, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Y miren qué bonito el hermano Pablo, así como lo hacéis. El apóstol Pablo daba por entendido que dentro de la iglesia unos a otros nos animamos y unos a otros nos edificamos. Él dice, háganlo, continúen haciéndolo, anímense unos a otros, traten de hablar palabras que edifiquen con el hermano, sigan haciendo lo que están haciendo. Así deben de vivir, así deben de comportarse dentro de la iglesia, así deben de tratarse entre ustedes. 1 Corintios 10:33 dice, como también yo, hablando de él mismo el apóstol, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, para no poner tropiezo al evangelio. No importa que yo tenga que sacrificarme, no importa que no se hagan las cosas que a mí me gustan o como a mí me gustan, lo que me interesa es que mis hermanos sean edificados y crezcan en la obra del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Luchemos, hermanos, por hacer a un lado nuestro propio yo, nuestro egoísmo, nuestra forma de ser, porque dentro de la iglesia del Señor lo más importante es la gloria del Señor que se logra a través de la edificación de los hermanos, dando un buen testimonio allá afuera. Y por eso debemos de animarnos unos a otros. Y debemos animarnos unos a otros, decía, a la práctica del amor. A la práctica del amor. Hebreos 13:1, lo traigo acá en la versión Dios habla hoy. Nuestra Reina Valera dice, permanezca el amor fraternal. Hebreos 13:1 en la versión Dios habla hoy dice, no dejéis de amaros unos a otros como hermanos. No dejéis de tener amor entre vosotros como se aman los hermanos. La comparación que la Biblia siempre hace de la iglesia es muy importante. La Biblia compara a la iglesia con un cuerpo y en ese sentido creo que todos estamos muy familiarizados con la idea, ¿no? Tengo una cabeza que piensa, supuestamente tengo una cabeza que piensa y unos pies que me mueven a hacer lo que la cabeza piensa y ambos se coordinan, ambos hacen las cosas como tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque son parte del mismo cuerpo. En una familia se entiende de que hay una autoridad que es el padre, por así decirlo, ¿no? El padre y la madre, la autoridad de la familia, los hijos que están sujetos a la autoridad de la familia, pero entre ellos hay amor, un amor fraternal. Y el amor que usted siente por su hermano en la carne, donde dice la Biblia, tiene que ser el mismo amor que usted manifieste hacia sus hermanos en la iglesia.
Si decimos que somos hijos de Dios, somos hermanos entre nosotros. Y si somos hermanos entre nosotros, debemos amarnos como amamos a nuestros hermanos. Yo sé que hay familias en que los hermanos se viven peleando, pero toque a ese hermano con el que vive peleando y va a ver que a usted se le olvidó que se pasa peleando con él, porque usted le ama. Y usted sea como sea, usted lo va a defender, usted lo va a apoyar. Hermanos, en la iglesia tiene que ser igual. Animémonos unos a otros a esa práctica del amor. Vivamos y amémonos como hermanos. No dejemos de amarnos en esa forma en que lo hacemos. Cuando el apóstol Pedro aborda este tema, 1 Pedro 1:22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Te amo, hermano, en el amor del Señor, y cuando da la vuelta el primer golpe, dice: ámense con un amor fraternal, pero no de labios, no fingido. Ámense unos a otros, que ese amor salga desde el corazón, entrañablemente. En tiempos antiguos, cuando se hablaba de amor, ahora dice: te amo con todo el corazón, te amo con todo el alma. Antes se decía: te amo entrañablemente, te amo con mis entrañas, es decir, con toda la parte más interna de mi ser. Y dice: ámense con un corazón puro, un corazón libre de maldad, libre de malicia, un corazón que nos anime a hacer cosas que nos edifiquen y que nos hagan crecer. ¿Trata mal usted a los que ama? No, ¿verdad? ¿Verdad que no trata mal a los que ama? Conocí a alguien en cierto lugar, quizás puedo decir con libertad, allá en El Salvador, la esposa de un X señor, y el señor la golpeaba. Y la golpeaba, y no la golpeaba, la golpeaba. Y me contaba alguien que la aconsejaba y le decía: ¿por qué no le pones una demanda? ¿Por qué no lo denuncias? Y la persona respondía: es que él me trata así, pero yo sé que él me quiere mucho. Él me quiere mucho. ¿Maltratamos a los que amamos? Claro que no, mi hermano. No maltratamos a los que amamos. Si yo le pregunto a una madre qué haría por su hijo en el momento en que solamente tiene un plato de comida, yo sé que la respuesta es obvia. Va a dejar de comer, ni siquiera lo va a compartir, en decir que vamos a agarrar partes cada uno. No, va a dejar de comer porque su hijo coma, porque le ama. Va a dejar de participar de sus gustos para dar gusto a aquella persona a quien ama. Y aquí es la idea, hermanos: debemos amarnos de tal manera que lo de nosotros no sea importante, sino que sea más importante lo de mis hermanos. Por eso dice: ámense entrañablemente. Pero también dice: si se animan al amor, también anímense a la práctica de buenas obras. Traten de vivir entre ustedes haciendo buenas acciones, haciendo buenas cosas. Acordándonos, 1 Tesalonicenses 1:3, cuando Pablo estaba dando testimonio de la iglesia en Tesalónica, les escribe a ellos y le dice: acordándonos sin cesar del Dios y Padre nuestro, ¿de qué cosa? De la obra de vuestra fe. Vuestra fe ha sido demostrada no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Santiago lo dijo de otra forma: muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe de ustedes, les dice Pablo de Tesalónica, se manifiesta a través de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, miren, todo unido, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a vivir como una iglesia que se ama, debemos de pensar en que vamos a obrar de acuerdo a nuestra fe para animar ese trabajo de amor y así, hermanos, juntos permanecer constantes en esta esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, en Tito nos dice: palabra fiel es esta, Tito 3:8, y estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Hermanos, la idea es que cada creyente, cada cristiano tiene que ocuparse en hacer aquello que edifica y que engrandece a la iglesia.
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Las buenas obras no tienen que ser un resultado de vez en cuando, sino que aquí en Tito es siempre capítulo 2, verso 11, está diciendo que el pueblo de Dios, al cual Cristo lo preparó como un pueblo propio, Él lo ha preparado para que sea celoso, es decir, cuidadoso de estar practicando buenas obras. No, si ahora se dio la oportunidad, debe de estar pendiente de qué hacer y que sea una obra que edifique a los demás. Pero también, y yo sé que voy corriendo, tenemos el verso 25. El verso 25 es un verso muy conocido también y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La Biblia nos exhorta a una asistencia fiel, a congregarnos fielmente. Usted debe entender, hermano, que como miembro de una iglesia local, nosotros debemos entender que como miembros de una iglesia local, tenemos una responsabilidad de asistencia a esa iglesia local. Y yo no puedo tomarme la libertad de un día desaparecer de la iglesia porque me fui para otro lado y mis pastores no lo sepan. Usted está diciendo, no, hermano, aquí usted está siendo muy radical. No, mis pastores tienen que saber si yo no voy a venir o voy a venir. No era todavía miembro de esta iglesia hace 2 años y medio más o menos, pero ya venía acá, vine unos, un mes, 2 meses tal vez, y me dijeron en cierta ocasión, necesitamos ayuda en esta iglesia, puede venir a ayudarnos por 1 año. Y aunque no era miembro en sí de la iglesia, pero ya estaba viniendo acá, el hermano José no estaba en esa época aquí en la iglesia, había salido, hablé con el hermano Daniel. Le dije, mire hermano Daniel, me han pedido ayuda en esto y esto, ¿qué piensa usted? Y me dijo, hermano, váyase y esté con ellos. Estuve 1 año con ellos y regresé nuevamente. Pero esa es nuestra responsabilidad, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen cuidado de nosotros como quienes han de dar cuenta por nuestras almas. Ellos tienen que saber qué estamos haciendo. Tienen que saber dónde estamos. Si soy miembro de la iglesia local, mi responsabilidad primaria es asistir a esta iglesia local. Y si yo por alguna circunstancia tengo planes de salir, de ir a otra iglesia, de ir a visitar X lugar, mis pastores son los primeros que tienen que saberlo. Es más, si hubiera una actividad dentro de la iglesia, que es una actividad especial importante, y especialmente si usted es líder de la iglesia, usted debería de tomar los arreglos, hacer los arreglos necesarios para no faltar a esa actividad importante de su iglesia, porque es donde usted asiste. Así debe ser. Hebreos 1, 13 a 14 dice, Hechos, 1, 13 a 14, dice todos estos, y si quieren leo todo el verso completo, y entrados subieron al aposento alto, Pedro y Juan, Pedro y entrados subieron al aposento alto, en donde moraban Pedro y Jacobo, ¿verdad? Ahí ellos habían llegado nuevamente ahí, Pedro y Jacobo. Juan, miren, ¿quiénes estaban ahí? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una lista de personas que asistían a ese lugar y que se reunían ahí, el aposento alto, donde estaban aquellos 120 reunidos. Tenían una asistencia fiel. Allí era donde estaban, allí era donde se reunían. Dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban juntos, estaban siempre ahí constantes, asistiendo permanentemente. En Hechos 2, 46 al 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No sé cuánto me he tardado, no he visto el tiempo y perdonen, pero vamos a seguir, ¿verdad? Perseveraban unánimes, estaban juntos, y dice que perseveraban unánimes cada mes en el templo, ¿no?
cada semana en el templo, cada mes, cada 2 meses, cada día de Pascua. No, dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. Cada vez que había reunión estaban en el templo, perseveraban, permanecían en esa práctica todo el tiempo. No era algo esporádico, era algo que lo vivían todo el tiempo. Hechos 27, Pablo estaba prácticamente despidiéndose, hablando a toda una congregación, aquella historia famosa que ustedes han de conocer cuando Eutico cae del 3er piso hasta el suelo, muere y después es resucitado. Dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Pablo estaba con ellos el primer día de la semana, que era el día cuando ellos se reunían para partir el pan, para participar de la mesa del Señor. Era una práctica cotidiana, era una práctica común, era una práctica que ellos vivían todos los días. Así que, hermanos, no dejemos de congregarnos. Y aquí había ya un problema en Hebreos. Él dice, como algunos ya tienen por costumbre. Algunos ya se acostumbraron a hacer eso. Algunos ya no les importa si vienen o no vienen. No, no es esa la idea. Tenemos que estar constantes, perseverantes en la asistencia. Y nos da una razón específica. Aparte de la que ya nos dio primero, en el verso 23. Cuando dice, porque el que prometió estas cosas es fiel, porque Él cumple lo que promete. Aquí nos dice en el verso 25 que la razón es porque su venida, el regreso del Señor, está cerca. Romanos capítulo 13, verso 11, y esto conociendo el tiempo que ya es hora o que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En los últimos días el amor de muchos se enfriará, dejarán de asistir a la iglesia, dejarán de hacer todo. Pero el llamado a la verdadera iglesia del Señor es que ya que conocemos que el tiempo está cerca, nos reunamos siempre. ¿Por qué? Porque el tiempo de la venida del Señor está cerca. Y eso no es simplemente que el Señor viene, sino que dice acá, el tiempo de nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora, nuestra salvación, que cuando creímos. Está más cerca ahora. Ya pasaron años, ya vivimos más tiempo. El Señor está próximo a venir. Su venida es inminente. Y dice, ustedes, hermanos, deben de permanecer, perseverar en el amor, en las buenas obras, en animarse unos a otros, en asistir a la iglesia, porque el tiempo de la venida del Señor ya está cerca y nuestra salvación está ahora más cerca que antes. Tened también vosotros, Santiago 5:8, paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahora bien, hermanos, el significado de este pasaje, que acabamos de revisar, más que todo el verso 25, es mucho más pleno que eso de la simple asistencia. Lo voy a explicar. Cuando vemos Hebreos 10:25, no simplemente está hablando de que vengamos. Sí dice que asistamos. No es simplemente esa la idea. ¿Por qué? Porque los mandatos que contiene, verso 24, nos revela que no es simplemente así. Si nosotros, lo que viene en azulita ahí, si nosotros no estamos considerando o planeando cómo estimular a los demás al amor y a las buenas obras, si no estamos implicados de todo corazón en ese proceso de edificar a los hermanos, de animarnos mutuamente, de exhortarnos mutuamente, y si no estamos animando a los otros más y más todo el tiempo, entonces estamos desobedeciendo al Señor. Porque la idea de congregar no es simplemente de venir y marcar tarjeta. Es la idea de venir y edificarnos mutuamente. Esto y la cita del doctor Jay Adams ha sido tomado del libro La vida en la casa del Padre, un manual para membresía en la iglesia local de Wayne en Davis Wildvalley. Me muerdo la lengua cuando digo estos nombres. Así que, hermanos, si tenemos la idea de simplemente asistencia, dicen no, tiene que ver con más. Tiene que ver con que yo cuando vengo a la iglesia, vengo dispuesto a ser edificado, sí, gloria a Dios por eso, pero también vengo dispuesto a confortar a mis hermanos, a edificar a mis hermanos, a animar a mis hermanos y a recibir también edificación de parte de ellos. Así que
al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque podemos entender que tú nos tienes en un lugar determinado, no para pasar el tiempo, Señor, sino para edificarnos mutuamente, para estimularnos al amor, a las buenas obras, para mantenernos firmes en esta esperanza tan gloriosa que tenemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Ayúdanos a vivir dentro de la iglesia de tal manera, Señor, que tu nombre sea glorificado por medio de nuestras obras, por medio de nuestro amor, por medio de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra confortación mutua, de nuestra comunión unos con otros. Bendice a tu iglesia, Señor, con estos grandes privilegios por tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Todavía del programa, ¿verdad? Así es que les invito a que sigan allí sentados. Quiero invitar a los hermanos en este momento. Vamos a invitar a nuestra hermana Margarita, nuestra hermana Mercedes Margarita Ramos, que venga por favor en este momento. Damos gracias a Dios por la palabra que ha sido impartida y que nosotros podamos responder en obediencia a lo que Dios ha hablado a cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Y en este momento, hermanos, voy a proceder a entregarle el certificado de bautismo y de membresía a nuestra hermana Margarita.